Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto. Vamos a buscar entonces el libro de Romanos, capítulo número 13, este pasaje que el pastor ya estaba leyendo. El libro de Romanos, hermanos, es uno de los libros más preciosos porque contiene las verdades primitivas del Evangelio, las doctrinas, todo lo que es la teología acerca del Evangelio. Y como comienza diciendo Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Evangelio es la parte central de la vida cristiana. Y aquí Pablo defiende en el libro de Romanos todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios. El tema de Romanos es precisamente la justicia de Dios que está en Cristo, y presenta cómo los judíos habían rechazado esa justicia de Dios. El pueblo de Israel la rechazó por ellos establecer su propia justicia, y rechazaron esa justicia de Dios, y Dios a su pueblo Israel los puso allí en stand-by. Ellos están endurecidos, pero como dice el capítulo 9, 10, ¿verdad? Por causa de que ellos están endurecidos, es que la gracia del Señor ha llegado también a nosotros, los gentiles, porque por causa que ellos se endurecieron, entonces Dios había prometido volverlos a ellos, provocarlos a ellos a celo con un pueblo que no era su pueblo, un pueblo que no había escuchado nunca de Dios. Y ese pueblo somos nosotros, los gentiles, y la iglesia está compuesta por nosotros, los gentiles, ¿verdad? Y judíos también, que son salvos. Pero el tema sigue siendo ese, y luego de dar toda esa disertación teológica, ya entonces en el capítulo 12 y 13 comienza a hablar de asuntos de la vida práctica del creyente. Esto es para creyentes. Y vamos a leer entonces este pasaje, el verso número 11, y de allí nos vamos a centrar en el tema de esta noche. Entonces él dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y este último pensamiento allí que Pablo está diciendo se centra en esto, conociendo el tiempo. Y qué importante es que nosotros conozcamos, hermanos, el tiempo que nos ha tocado vivir. Nuestro Dios es un Dios de orden. Todo ocurre de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Nada es por casualidad, nada es por accidente. Cada segundo está contabilizado en su cronograma. Él no retarda su venida, como algunos piensan, que se ha olvidado, que se ha tardado. No, él no la retarda. Él tiene todo preparado. Su venida va a ser justamente cuando ya Él la ha planificado. Pero este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir es un tiempo especial. Y Pablo entonces trata de animar a los hermanos aquí y diciéndoles: tenemos que entender este tiempo y la manera como debemos vivir en este tiempo. Y la manera como debemos vivir es así, como es el título de esta conferencia: es ya hora de levantarnos del sueño. Para aquellos que pueden entender este tiempo, y vamos a enfocarnos en ese tema. Voy a tratar de utilizar los dos espacios que voy a tener para este tema. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos dirija y que nos hable. Padre amado, rogamos, Señor, tu ayuda, tu auxilio. Estamos aquí como tu pueblo, como tu iglesia, en medio de tanta multitud, tanta gente, Señor, y grupos religiosos también por alrededor. Sin embargo, tu pueblo, tu iglesia, Señor,
tu grey se congrega para adorarte y alabarte y buscar tu favor, tu ayuda, y te ruego que así esta tarde puedas darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos, que podamos salir de aquí llenos de tu palabra, siendo transformados, Señor, porque creemos en el poder del Espíritu y el poder de tu palabra que puede obrar en nosotros. Te ruego así, Señor, que seas exaltado aquí en medio nuestro. Toma la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hace ya cerca de 27 años atrás, yo era todavía más joven, o sea, tenía como 3 años, 2 años así por ahí. Hace como 27 años atrás, recuerdo que estaba ya casi nosotros para salir para el ministerio, a comenzar la primera iglesia allá en Los Teques. Cuando llegó a nuestra iglesia un pastor invitado, el pastor lo había invitado y era un americano, un gringo, no hablaba español, nada, y él predicó solamente un fin de semana, pero recuerdo claro esa predicación. Son aquellas predicaciones que te marcan, que te dejan una verdad en tu corazón que no se te va a olvidar. Y esa predicación no se me ha olvidado porque marcó mi vida antes de salir al ministerio. Y la predicación era muy sencilla, pero él hablaba de la necesidad de un avivamiento y explicaba lo que era un avivamiento. Y uno ha estudiado y uno ha leído muchos libros y ha visto historias en la Biblia, historias acerca de avivamientos, cómo son, cómo comenzaron, cómo Dios ha obrado. Y la verdad era que en mi corazón, por supuesto, como un joven ya predicador, para salir a comenzar una primera iglesia, quería, por supuesto, como alguien salir. Al principio uno quiere comerse todo el mundo, ¿verdad? Quiere hacer y tiene sueños para hacer cosas, y mi corazón estaba así hinchado de querer hacer cosas. Ya nosotros habíamos escuchado y leído muchos libros acerca de avivamientos y teníamos esa ansia. Pero recuerdo esta predicación porque la enseñanza de esta predicación es parte de lo que hoy quiero hablar con ustedes, es cómo ocurre la obra del avivamiento y entender los tiempos que la iglesia está pasando. Y este predicador hablaba así y decía que ya no hay avivamientos ahorita. Imagínense, yo estaba ahí sentado en la banca para salir a comenzar una iglesia. Habíamos leído nosotros muchos libros y habíamos estudiado todas esas historias de avivamientos antiguos, cómo ocurrió esos avivamientos en Inglaterra en los años desde 1700 con Juan Wesley, su hermano Jorge Whitfield, cómo ellos predicaban. Habían libros de historia cristiana que uno leía y Jorge Whitfield predicaba a 20,000 personas, se reunía así en las fábricas, él iba, un predicador, y predicaba el evangelio, 20,000 personas reunidas allí sin micrófono, sin nada, y contaban los testimonios de cómo Dios obraba, gente era salva, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Luego también cómo Charles Spurgeon allá en Inglaterra, en su tabernáculo, cómo reunía cada semana 5,000 personas, se reunían, venían a la iglesia. En aquellos tiempos no existían esos sistemas de rutas ni nada de estas cosas para atraer a la gente, ni promociones para que la gente venga. La gente venía a la iglesia a escuchar la palabra del Señor y se reunían miles de personas, y en nuestro corazón estaba ese deseo de que Dios también puede hacer eso, ¿verdad? Y queremos ver eso. Y bueno, y leíamos cómo en Estados Unidos también, cuando comenzaron los primeros avivamientos con Jonathan Edwards, Charles Finney, cómo esos predicadores también levantaron ese fuego que se encendió. Eso se llamó en Estados Unidos el gran avivamiento. Cerca de los años 1900 ya se prendió ese fuego,
Y uno leía esas historias y uno decía, bueno, también nosotros queremos ver. Y ahora de repente llega este predicador, este gringo que no hablaba español ni nada, y nos decía, ya no hay más avivamientos. Y con la Biblia nos estaba mostrando eso. Y recuerdo, porque sí calzó, así como calza el juego del Tetris, ¿verdad? Sí calzó en mi mente la verdad bíblica de que sí, ciertamente nosotros que deseamos, queremos y buscamos hacer, tenemos que entender que nosotros somos instrumentos del plan de Dios, somos partes del plan de Dios, que Dios no opera por caprichos nuestros, no es porque uno desee, porque uno quiera, es que Dios entonces va a responder, o que Dios está cada día pensando a ver qué voy a hacer mañana, a ver quién me pide que haga algo para mañana y yo estoy listo para hacerlo. Así no es Dios. Dios tiene un plan, Él tiene un diseño, Él tiene las cosas ya listas de lo que va a pasar. Y en Apocalipsis Él seguía predicando y decía en Apocalipsis, una de las representaciones de la iglesia de los últimos tiempos. Algunos que han leído Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 2 es el mensaje a las 7 iglesias, y hay muchos estudiosos que dicen que cada iglesia representa una época del cristianismo en diferentes generaciones. Y está, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, verso número 7. La iglesia de Filadelfia, que se entiende de esta iglesia, la única iglesia de todas las 7 que se mencionan aquí, que no se le reprochó nada, que el Señor no le reclamó nada, y que fue una iglesia fiel y que Dios prometió bendecirla de una manera especial, fue esta iglesia de Filadelfia. El resto de las iglesias, todas fueron llamadas en atención. Y luego termina el mensaje con la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea termina también con esta reprensión del Señor en el verso número 15 del capítulo 3. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Pero no se lo olvide, Él está hablando un mensaje a una iglesia, le está diciendo: tú dices que eres así, pero la verdad es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y este mensaje para la Odisea representaría entonces ese último tiempo de la iglesia antes que el Señor venga. Así predicaba este gringo, y él decía: nos ha tocado a nosotros vivir ese último tiempo, el último tiempo antes que el Señor venga. Antes que el Señor aparezca, ¿qué clase de iglesia va a encontrar el Señor? ¿Cuál va a ser el tipo de cristianos que va a haber antes de la venida del Señor? Evidentemente no va a haber, porque ya el Señor también decía en Mateo 24, cuando hablaba de las señales antes del fin, Él decía que antes de que llegara el fin, hermanos, primero dice que la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar antes de que venga. Decía Pablo también en Tesalonicenses a los hermanos que le habían dicho de que el Señor ya había venido, y Tesalonicenses Pablo le dice: hey, tranquilo, el Señor todavía no ha venido, porque antes de que venga el Señor va a venir el anticristo, el hijo de perdición, y antes de que venga el hijo de perdición, primero es necesario que venga la apostasía,
la apostasía, que significa la desviación de la fe, apartarse de la fe. Y son esas las características de los últimos tiempos, y la verdad es que a la iglesia le ha tocado vivir los últimos tiempos, a nosotros que estamos aquí en este tiempo que es para nosotros palpable ya casi la venida del Señor. Yo soy de los que ya cree que el Señor, hermano, está por venir ya hoy mismo. No hay nada que impida que el Señor pueda venir, y todo lo que está pasando y todos los acontecimientos que estamos viendo con Israel apuntan hacia allá, apuntan hacia allá. La iglesia de hoy tiene que conocer bien el tiempo que estamos viviendo, y es lo que Pablo aquí entonces, volviendo allá por favor a Romanos, Pablo le habla a los creyentes diciéndole, conociendo entonces este tiempo para nosotros, para la iglesia, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación nuestra completa, la redención de nuestro cuerpo, cuando el Señor venga por nosotros para llevarnos de aquí, hermano, está más cerca que nunca. Y es ahora, dice Pablo, cuando es tiempo, si conocemos esta verdad, si entendemos estos tiempos que nos ha tocado vivir, entonces no es tiempo para estar dormidos, es tiempo para levantarnos de nuestro letargo, de nuestro adormecimiento, porque estamos a la expectativa de que el Señor está ya por venir por nosotros. Y tal vez sí no van a haber ese tipo de avivamientos nacionales que ya les comenté hace rato que han ocurrido en las épocas pasadas, donde naciones enteras, pueblos enteros se están convirtiendo para venir a buscar del Señor. Pero si algo podemos nosotros rescatar de esta verdad que Pablo dice, es que cuando Cristo venga, hermano, más vale que nos haya a nosotros despiertos sirviéndole a Él. No hay tal vez un avivamiento general, mundial, pero sí puede haber un avivamiento individual como iglesia y como cristiano. Y la batalla que cada creyente debe luchar entonces es que para cuando el Señor venga nos halle a nosotros avivados. Yo no sé cómo va a estar el mundo de tan malo, tan perverso, cada vez más oscuro, más lleno de tiniebla. Cómo va a ser el cristianismo a nivel mundial, un cristianismo que está desviado, apartándose de la verdad bíblica. Yo no sé cómo va a estar ese ambiente tan oscuro, tan feo, pero yo sí sé, hermanos, que Dios puede mantener una antorcha encendida, un fuego encendido, una iglesia como esta, donde haya un grupito como este. Nada más se requiere de alguien que crea la verdad de Dios, de que Dios puede dar vida a su iglesia, que Él quiere cuando Él venga conseguir a una iglesia que esté avivada, un cristianismo que en un corazón que esté avivado. Los llamamientos del Señor en su palabra allí en Hebreos, ¿verdad? Ve allí en Hebreos. Este pasaje también, Pablo nos recuerda eso en Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10 dice el verso número 23, Hebreos 10 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué, hermanos? Para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Esa palabra allí, estimularnos, es para animarnos unos a otros a seguir practicando el amor y seguir practicando buenas obras en lo que hacemos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos que han sido distraídos, obviamente, algunos que no entienden el tiempo que estamos viviendo, como algunos, dice allí, tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuántos de verdad creen que el Señor está cerca? Si tú crees que de verdad el Señor está cerca, entonces el llamado de Pablo allá en Romanos y aquí en esta carta del escritor es que debemos mantenernos firmes, sin fluctuar,
sin ser intermitentes, sin estar arrastrando la cobija, como decía mi pastor, viviendo un cristianismo todo perezoso, todo lento. Si de verdad estamos esperando que el Señor viene, hermano, y puede venir hoy, lo mejor que puede pasar es que nos halle a nosotros encendidos para Él, trabajando para Él, fervientes en espíritu, haciendo la obra de Dios, especialmente en estos tiempos tan difíciles y tan oscuros. La iglesia es llamada a mantener esa firmeza, la profesión de nuestra fe. El llamado en esta noche para cada uno de nosotros sería entonces que si entendemos estos tiempos que estamos viviendo, hermano, puedas pensar cómo es tu cristianismo, cómo estás viviendo tú tu cristianismo. Y no dejarnos enfriar, no dejarnos adormecer, como allí Pablo llama. Es tiempo ya de levantarnos de este sueño, porque no hay nada tan patético que encontrar en la iglesia de Dios ese adormecimiento del cristiano. Que el cristiano esté viviendo una vida así intermitente, fluctuosa, que no seamos fieles, que no podamos distinguir lo que es la consagración para servir al Señor, que vengamos a la iglesia nada más como por compromiso, nada más para venir, los que vienen pues fiel, para cumplir, marcar una tarjeta y decir que ya estamos aquí, pero ya no hay una pasión, ya no hay un fuego, ya no hay un deseo de hacer cosas para Dios. Eso es algo patético, hermano. Como el Señor le dijo allá a la iglesia en la Odisea, ojalá fuese frío o caliente, pero tú eres tibio. Y la tibieza, ahí se refería a esa agua tibia que llegaba a la ciudad en Jerusalén, esa agua tibia que producía náuseas. Y la tibieza espiritual también produce náuseas. Para el Señor, Él dice, para mí te vomitaré, dice el Señor. Es la palabra de Dios para su iglesia. Te vomitaré de mi boca por esa tibieza espiritual. Y por eso es que es muy triste que la iglesia, cuando el Señor venga, la condición de muchas iglesias va a ser esa tibieza espiritual. Esta noche tú puedes también pensar cómo es tu vida espiritual. Y si tu vida espiritual no está al rojo vivo para el Señor, tú puedes entender que tú puedes esta noche buscar de Dios ese fuego que debe estar en tu vida si eres salvo. Porque cuando hablamos del avivamiento, el avivamiento es algo que Dios obra en la vida del creyente. Cuando hablamos del avivamiento, no estamos hablando de gente viniendo y siendo salva. No confundas. Eso no es el avivamiento, ese es el resultado de un avivamiento. Pero cuando hablamos del avivamiento, estamos hablando del creyente, de la iglesia, que Dios pueda avivar ese fuego en el creyente. Ese fuego debe estar ahí, una llama. Esta semana estamos reparando la cocina de la casa y compramos una cocina, un tope, y entonces le pusimos el tope, pero ahora nos falta el horno. Entonces mi esposa quería un horno nuevo y yo le dije, no sabes lo que pedís. Horno nuevo, por lo menos por ahorita no hay. Y cuando digo por ahorita estoy hablando de 20 años más. Porque esa cocina tiene como casi 20 años y está buenecita. Pero compramos el tope nuevo y entonces dije, bueno, no importa, yo mismo soy. Yo voy a reconstruir ese horno y voy a adaptarlo para que quede listo, ¿verdad? Y entonces, bueno, comencé a hacer eso y tenía otro horno en la iglesia y comencé a repararlo. Pero lo que quería decir era que estaba viendo, tuve que meterme un YouTube de esto de la IA, cómo funciona el sistema de encendido de los hornos, porque ese horno es de 1980, el que estaba allá, que quería poner aquí. Entonces la IA me explicó todas las cosas y sí, y resulta que los hornos antiguos, aquí debe haber gente de mi edad, ¿alguien está aquí? Sí, hay algunos, ¿verdad? Los hornos antiguos usaban ¿cómo se llama? Una luz piloto, una llama piloto. Yo me recuerdo el error de mi casa y tenía un piloto, era una llamita
pequeñita que está allá abajo en el horno. Y siempre esa llama está ahí, ese piloto. Cosa que cuando uno abre el gas, ese piloto recibe, ¿verdad?, más fuerza, llega el gas y ¡pum!, y prende, y se apaga. Te apaga aquí arriba, pero abajo queda siempre el piloto encendido. Y así funciona el horno antiguo. Me recordaba de eso porque hablando de lo que es un avivamiento, cuando se enciende la llama, cuando queremos que la iglesia despierte, hermano, cuando queremos que la iglesia se avive, tiene que estar primeramente esa llama. ¿Sabes qué difícil es prender un horno que no tenga piloto y que no tenga chispa y que no hay manera? Tú puedes tener la cocina más bella, grande, puedes tener gas y todo perfecto, pero si no tienes la chispa, si no hay la chispa, si no hay ese fuego, hermano, no ocurre nada. Y lo triste, digo, porque muchas iglesias, hermano, cuando vivimos tiempos así, tan tibios, tan apáticos, hermano, donde resulta que para los cristianos le pesan los pies para venir a la iglesia, le pesan los pies para salir a predicar el evangelio, le pesan los pies para venir a la vigilia, le pesan los pies para compartir la palabra del Señor. Yo digo, ¿no será que hay iglesias que lo que estamos es llenos de gente que no tiene vida, no tiene piloto? No pueden vivir. ¿Sí me agarra la ilustración? Y uno trata de avivarlos y uno le echa más gas y uno aquí para que se encienda y no enciende. Y predicamos y hablamos y animamos y los pastores hacemos programas y pensamos que el programa y aquí actividades y esto, pero no encienden. Y tal vez no encienden porque no están vivos. Pero bueno, ese no es el tema que voy a predicar. Nada más le quería decir cómo funciona un horno. Ya saben, ¿no? Cómo funciona un horno. Pero volviendo ya al pasaje, entonces, estamos allí en Romanos. Les dije que era corto o largo, ¿verdad? Este es el primero. Veamos ahí, entonces, Romanos 11 dice, 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, ya hablamos de eso, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. La noche, que dice, hermano, está ¿qué? Avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada. La noche, hermano, tiene diferentes vigilias, etapas. La noche, cuando comienza la noche y el sol comienza a ocultarse, se pone la luz tenue y luego va agarrando cierta oscuridad. Y a la medida que la noche va avanzando, ocupa su lugar más oscuro, justamente antes de que aparezca ya el alba, cuando va a aparecer el amanecer. Es a la inversa que cuando comienza la noche, que es un proceso que va en ascendencia, pero luego llega, estoy hablando de la oscuridad, de la densidad de la noche, llega un tiempo entonces en que la noche agarra su punto más oscuro, más negro, más lleno de tiniebla, justo antes de que comience el alba. Y es lo que Pablo aquí está diciendo: la noche está avanzada, señalando la noche lo que es las tinieblas, porque la oscuridad es representación de las tinieblas, de la maldad, del pecado. Y lo cierto es que estamos viviendo tiempos tan malos, tan perversos, tan oscuros, hermanos, que ya nosotros los cristianos ya ni nos espantamos ya de ver tanta maldad que existe en este mundo, cómo el pecado se ha multiplicado, cómo el pecado ha acrecentado. Por eso sabemos que el Señor está cerca, como Pablo decía aquí, porque este tiempo, este día malo, que Pablo lo llama ya en el libro de Efesios, el día malo comenzó desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Ese día malo es como cuando comenzó la noche, ese temporal donde las tinieblas iba a comenzar a incrementarse y el pecado se iba a incrementar más hasta que estuviésemos casi cerca de la venida del Señor.
Cuando la maldad, dijo Cristo, se va a multiplicar y por causa de eso el amor de muchos se va a enfriar. Por eso Pablo venía hablándoles del amor y cómo practicar el amor, porque una de las cosas que va a evidenciarse en los últimos tiempos es la falta de amor dentro del cristianismo. Una de las señales de los últimos tiempos es que el creyente ya no va a amar. El cristianismo, estoy hablando del cristianismo general, se va a evidenciar en una falta de amor. La falta de amor es la falta de empatía hacia los demás. Porque amor, ¿qué es? No estás pensando en quien te gusta, ¿verdad? ¿Qué es amor? Amor. Bien decía ese himno, la gente de nuestro tiempo, ¿se lo saben? No sabe lo que es el amor. Claro, miren, le estoy preguntando y no saben. ¿Qué es el amor? El amor es entregarse. Amén. Es darse por otros. Es dar su vida por otros. El amor consiste en esto de que Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Y Pablo viene hablándoles acerca del amor. ¿Por qué? Porque dice ya la noche está avanzada, el mal está acrecentado, el pecado ha crecido tanto. Y es tiempo de que nosotros podamos distinguir estos momentos que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga pueda encontrar a una iglesia, estoy hablando individuales, un árbol, una mata, una luz encendida, un cristiano en medio de una generación, un cristiano que esté avivado para el Señor. Y que esta noche usted pueda también decir, cuando el Señor venga, yo quiero que Él me encuentre a mí avivado. Yo quiero que Él me encuentre a mí enamorado de Él. Yo quiero que Él me encuentre a mí ferviente en espíritu, sirviéndole a Él. Yo quiero que Él me encuentre a mí siendo alguien caliente para Él, entregándome para Él, consagrándome para Él. Porque yo entiendo los tiempos. Entiendo el tiempo que estamos viviendo y entiendo que Él está cerca por venir y es hora entonces de que nosotros nos levantemos de nuestro letargo. Sé que estamos viviendo un letargo y que nosotros comencemos a vivir una vida que sea encendida para el Señor. Pablo aquí entonces les llama a ellos con esa conciencia de que la noche está avanzada. ¿Y qué tenemos que hacer? Y allí el mensaje que les quiero compartir. Les dije que son 2 tiempos, ya este va a terminar aquí fácil, pero lo voy a dividir así en 2 partes. Número 1 dice, estamos en el verso 12, la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Cuántos están cerca de ese día? Pero dice entonces, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Y quiero hablar solamente de esta primera parte. Cuando Pablo les llama a ellos a ya levantarse, es hora de levantarse de su sueño. Y esta tarde que a nosotros nos compete, este mensaje es, si tú quieres levantarte de tu sueño, levantarte de tu letargo, si tú quieres vivir una vida encendida para el Señor, si tú quieres que cuando el Señor venga, por lo menos a ti te consiga que tú estés avivado para Él, primeramente tienes que entender que debemos desechar las obras de las tinieblas. Desechar las obras de las tinieblas. Porque precisamente una de las cosas que apaga el cristianismo, que está apagando el cristianismo, es la inundación, la penetración de la fuerza de las tinieblas en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Estamos en este mundo, oraba así nuestro Salvador, cuando oraba por la iglesia. Señor, no los quites de este mundo. Ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Solamente, Señor, decía nuestro Cristo, te ruego que los guardes ¿del qué?
del mal. Guárdalos del mal. Imagínense, Pablo aquí está pensando, diciendo, la noche está ya avanzada, estamos en el punto quizás cumbre ya de lo que es la maldad del pecado, donde el diablo anda, como decimos aquí en criollo, con el moño suelto. El pecado anda desbordado por todas partes. Esa oración de nuestro Señor tiene más valor hoy día, hermano, porque hoy día es más difícil que la iglesia sea guardada del mal. El pecado penetra la iglesia, el pecado se infiltra de una manera sutil a nuestras congregaciones, al cristianismo. Estoy hablando del cristianismo en general hoy día, de todos aquellos que se amparan como cristianos, hermano, pero se nota cómo el pecado ha infiltrado la iglesia cristiana. Y ya la iglesia ya no es separada y apartada del pecado. Pero si queremos ver un avivamiento en tu vida, hermano, primeramente tienes que desechar las obras de las tinieblas. Un pastor antes también predicaba, ese sí está vivo todavía, Hermel Fernández. ¿Ustedes conocen a Hermel Fernández? ¿No lo conocen? ¿Quién conocen ustedes, pues? Hermel Fernández, un tremendo predicador, pastor antiguo, pero recuerdo también sus predicaciones, sus enseñanzas, y él comparaba la iglesia, él decía cómo la iglesia de antes practicaba ciertas cosas, cierta separación del mundo, y cómo el mundo antes era aún era menos pecaminoso que lo que es hoy día. Y la verdad es que si uno agarra el mundo, o sea, estoy hablando del sistema mundano, el sistema de maldad, uno agarra ese sistema de maldad de los años 1700, que te estoy hablando, 600, 1800, hermano, y lo coloca aquí, hoy día, en el año 2026, ese mundo se quedaría espantado del nivel desvergonzado que vive el cristianismo hoy día. ¿Sí me estás entendiendo lo que te quiero decir? Amén. Sí, porque nada más basta ver la historia. Nada más basta ver cómo se vestían antes las mujeres de antes, no cristianas. En los años de 1600, 1800, ¿verdad? Todavía en 1900 al principio, ¿cómo se vestían? Y no vas a encontrar mujeres vestidas desvergonzadamente y en pantalones y en traje de baño en las calles. No la vas a encontrar. Estoy hablando de la gente no cristiana. Pero el pastor Fernández decía que el mundo, si este es el pecado, ¿verdad? Él comparaba y él decía, si este es el pecado malo, perverso, el mundo se va acercando cada vez más al pecado. Cada vez es más perverso. Y sí hemos aumentado. Y el pecado ahorita es, hermano, espantoso. Nada más hablar de los homosexuales da grima, cómo andan los homosexuales por todos lados liberados, hermano. Bueno, el mundo cada vez va más hacia lo malo, hacia el pecado. Y la iglesia, que ha estado siempre separada del pecado, del mundo, comparándose con el mundo, ha seguido la distancia. ¿Se acuerdan cuando uno estudiaba que decía una distancia? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan de eso? Distancia, esta era la distancia. ¿Para dónde íbamos? Siempre íbamos así. Y todos se movían. Distancia. Y así anda la iglesia detrás del mundo. Distancia. Estamos distanciados. Pero nos damos cuenta que el mundo está avanzando hacia el pecado. Y nosotros también estamos avanzando hacia el pecado. La iglesia se ha movido de ese lugar de santidad, donde Dios opera, donde Dios trabaja, porque Dios, mis hermanos, no cambia. ¿Entiendes esa noticia? Dios no cambia.
El mundo cambia, la gente cambia, la iglesia cambia, la filosofía cambia, la manera de pensar cambia, pero Dios no cambia. Amén. Y uno habla con cristianos hoy día, con iglesias hoy día, y sí, pastor, es que ya no estamos en ese tiempo, es que ya no es igual, ahorita hay que ser tolerante, ahorita hay que ser abierto, y sí, la gente ha cambiado, la mentalidad ha cambiado, los jóvenes han cambiado, nuestros niños ya no son como los niños de antes, hoy día, ¿verdad? Los niños ya nacen hasta con dientes, nacen con un teléfono en la mano, ya saben muchas cosas, el mundo va cambiando, pero hermano, Dios no cambia. Y lo que Pablo dice aquí es, si tú quieres, si tú estás listo para despertarte de tu letargo, hermano, tienes que desechar las obras de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas, que representa el pecado, la maldad, la iglesia tiene que entonces seguir predicando y enseñando lo que la Biblia dice acerca de la santidad de Dios. De quién es nuestro Dios. Ya eso ya casi no se escucha en las iglesias, hermano. Ya no casi hay mensajes de eso en las iglesias, porque a la gente no le gusta. Esa gente que ha cambiado, ese cristianismo que se ha movido, ya no quiere que le digan que Dios es santo, apartado del pecado, y que Dios aborrece el pecado. Porque nosotros hoy día, el cristianismo hoy día se siente cómodo con el pecado. Y seamos sinceros, el pecado nos ha invadido. Nos ha invadido. Nos ha invadido. Al punto de que andamos con él todo el día, todos los días, en cada momento. Lo tenemos más cerca de nosotros a través del telefonito ese, a través de un clic. Ya no nos sorprendemos los cristianos del adulterio, de la fornicación, de las lascivias, de las borracheras. Ya lo permitimos. Ya hasta hay iglesias que hablan en este lenguaje cristiano. Sí, hay algunos hermanitos que todavía no han dejado la botella. ¿Qué hermanitos? Algunos hermanitos que todavía andan en baile los sábados y les cuesta venir a la iglesia. ¿Qué hermanitos? Eso no es lo que la Biblia habla del cristianismo. El que ha sido salvo, ha sido regenerado, ha sido pasado de muerte a vida, ha sido hecho una nueva criatura apartada para Dios. Pero ya muchas iglesias no quieren que se le predique de la manera de vestir. No, pastor, ¿para qué va a predicar? Hay iglesias que no predican de la vestimenta de la mujer. Es más, hay cristianos que están predicando que la mujer que se vista como ella quiera. Yo lo he escuchado con estos oídos que se lo van a tragar la tierra, y los he visto con estos ojos que se lo van a tragar la tierra. Se llaman cristianos, predicadores, diciendo en una predicación, el título de la predicación, imagínense, era ¿por qué la mujer puede usar pantalones? Imagínense, el título de la predicación nada más da vergüenza predicar esas cosas, defendiendo lo indefendible, tratando de justificar que sí, que estamos en otra época, que así, que allá, pero hermano, Dios no ha cambiado. Si queremos ver un avivamiento, si queremos que el fuego de Dios pueda arder en nuestros corazones, no te confundas, no va a ocurrir nada mientras haya cercanía con el pecado, mientras haya cercanía con las tinieblas. Dios ha sido así desde el principio. Allá en Josué capítulo 3 y verso número 5, a ver si lo pueden buscar ahí por favor, Josué capítulo 3 y verso número 5, le decía allí Josué, porque ya Dios le había hablado a él. Josué, ¿lo tienen? Capítulo 3 y verso número 5. Déjeme llegar yo porque le decía, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará, ¿qué dice hermano? Maravillas entre vosotros. Pero esa norma regía todo lo que era el trato de Dios con Israel, toda la forma como Dios se iba a manifestar a Israel. Dios es un Dios poderoso, hermano. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder, hermano? Para hacer literalmente todo lo que Él quiere hacer. Todo, no hay nada que Dios, hermano, no pueda hacer.
Y no estoy hablando simplemente de milagros, pero literalmente Dios, hermano, es grandioso, maravilloso. Él puede hacer maravillas en medio nuestro. Él puede todavía salvar personas duras. ¿Cuántos creen eso? Él puede cambiar corazones de hijos rebeldes. ¿Cuántos quisieran ver eso? Él puede cambiar corazones de esposos rebeldes también, obstinados, necios, brutos, torpes. Me provoca decirte todo, ¿verdad? Aprovechen, hermanos, digan. Pero Dios puede cambiar todavía corazones de hombres así rebeldes. Sí, me decía un hermano hoy que estábamos predicando el evangelio por allá: no, pastor, este señor que está ahí se no quiere nada. Y el hermano tal le fue a predicar y le dijo el Señor: no, a mí no me venga con nada de eso, no quiero escuchar nada, ni me digan nada. Bueno, él no es nada delante de Dios. Dios puede cambiarlo así, amén. Puede quebrantarlo, puede humillarlo. A cualquier mujer terca, cualquier mujer que no quiera nada, no voy a decir nada malo a la mujer, sí. Pero cualquier mujer que sea terca, hermano, por más terca que sea, y un hombre de Dios puede ver a Dios obrando en la vida de ella y siendo transformada, amén. Porque Dios tiene poder para hacer todo. Él tiene poder para hacer todo. Él puede darle a esta iglesia cosas maravillosas y grandes. Yo creo que Dios puede hacer todo. Él puede darle a ustedes un local. Aquí ustedes están así todos estrechos. Pero, ¿tú crees que Dios puede en verdad darte un edificio, un local grande? Claro que puede. Eso no se trata de que si la crisis, que está difícil, que si el dólar, que cuánto vale aquí en Caracas. Eso no depende nada de eso. El Señor es dueño de todo, amén. Del oro, la plata, Él puede dar todo, Él puede hacer maravillas. Pero así como Israel estaba aquí listo para entrar a Canaán, para conquistar esa tierra que fluye leche y miel, antes de que los muros de Jericó fuesen derribados, Jehová le dijo a Josué: dile al pueblo que se santifique, porque voy a hacer una obra grande, inolvidable, pero tienen que santificarse. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos. Santificado es conságrate para Dios, apártate del pecado, sepárate del pecado, porque Dios va a hacer maravillas entre vosotros. Y es lo que Pablo aquí le está diciendo a los hermanos en Romanos, de que sí, el Señor está cerca por venir, la noche está avanzada, estamos en un mundo lleno de tinieblas, de pecado, de maldad, pero Dios puede encontrar a algunos cuantos cristianos, a una iglesia que esté encendida, avivada para Él, y a través del cual Él puede estar haciendo maravillas a través de ese cristiano, a través de esa iglesia. Pero Pablo le dice: primeramente tenemos que desechar las obras de las tinieblas, apartarte de las fornicaciones, de la lascivia, apartarte de la borrachera, de las orgías y todas esas cosas pecaminosas que este mundo practica y que para ellos es algo normal, algo cotidiano. No, aquel que va a ser usado por el Señor y Dios va a poner un fuego en su vida, esa iglesia tiene que ser una iglesia separada del pecado para Dios. Valora si tu pastor te predica separación bíblica. No te pongas bravo. No te pongas bravo. Ay, no, ahora el pastor hasta nos prohibió las novelas. Ya predicó en contra de las novelas. ¿Cómo se puede vivir sin novelas? Tú no eres de este mundo, mi hermano. Digo, no, hermana, porque los hermanos no ven eso. ¿Verdad que no, papá? Yo cuidado. Tú tampoco ves novelas, ¿no? Tú no eres de este mundo. Tú no tienes que vivir como este mundo vive, ni practicar lo que este mundo practica. Tú puedes vivir una vida separada, consagrada para Dios, y todo aquel que va a ser usado por Dios tiene que santificarse, tiene que vivir apartado. No podemos ser igual que el común, no podemos ser igual que los demás, no podemos seguir la misma filosofía que este mundo sigue. No te compares con otro, no te conduelas es que mira, es que la iglesia de allá sí hacen eso, porque aquí no hacemos eso. A ellos sí le permiten, y ellos pueden hacer tal cosa, y mira, y se van para la playa, y se van en su bikini, y el pastor no le dice nada, hasta el pastor anda en bikini.
¿Por qué aquí sí tenemos que ser tan exagerados? ¿Y por qué aquí? No, hermano, no te compares con gente. Tienes que compararte con Dios. Porque Dios es santo. Amén. Dios es santo. Y si Dios va a hacer algo en tu vida, algo en tu iglesia, hay que separarse. Hay que practicar la santidad. La lucha nuestra es contra el pecado. La lucha moderna, ahorita, es contra el pecado. Porque el pecado se ha infiltrado. Como le dije, estamos tan llenos de tantas cosas, la tecnología. Yo creo que nos espantaríamos de ver lo que hay en los teléfonos de mucha gente. Y la juventud. Y revisar lo que hay en sus teléfonos nos daría grima. Escuchando cristianos, viendo cristianos que tienen en su teléfono pura porquería, música mundana, siguiendo a cantantes mundanos, a actores de Hollywood, son lo máximo en su vida, teniendo conversaciones indecentes, conversaciones llenas de malas palabras. No nos sorprenderíamos de ver lo que hay en el secreto. El tipo de cristianismo que estamos viviendo, hermano, sigue siendo ese que Dios dice, me da náuseas, porque eres alguien que eres tibio, porque vienes a la iglesia. Y de verdad, yo le voy a decir como pastor, que no estoy en mi iglesia. ¿Esto se está grabando? Bueno, que se entere. Pero no son cosas que uno dice en su iglesia así. Pues se lo voy a decir aquí. Yo preferiría que gente no venga a la iglesia si está viviendo en pecado. Que se vayan. Es difícil decirlo porque yo sé que en la iglesia entonces algunos se van a agarrar. Ay, el pastor me corrió. Yo no te corrí. Pero la verdad es, hermano, que el pecado frena las maravillas de Dios. Y a veces hay iglesias donde uno siente el ambiente pesado. En mi iglesia, a veces yo lo he sentido, ese ambiente pesado. Uno puede cortar el aire así en trocitos, porque ni circula el aire, pues, nada. Y uno puede sentir ese peso, esa carga. Y hermano, es como cuando Josué, con el pecado de Ahí, ¿se acuerda el pecado de, ¿cómo se llama este hombre? Acán, que perdieron contra los de Ahí. No hay victoria, no hay nada. Desolación, miseria, enfermedades, gente que lo que está pasando, pero trabajo, miserias. Y a veces uno percibe eso en el ambiente, estoy hablando de la iglesia, y uno puede olfatear de que hay pecado en el campamento. Lo más seguro, hay pecado, porque Dios no ha cambiado. Dice Isaías, no se ha cortado la mano de Él para salvar. No es que Él no quiera, claro que Dios quiere bendecir y usar a su pueblo y a su gente. Amén. Él quiere dar, Él quiere proveer, Él quiere ayudar, quiere bendecir grandemente. Pero cuando hay pecado, hermano, no, la mano de Dios se acorta. Su rostro lo voltea para no oír, dice Isaías 59. Y a veces oramos y pedimos y nada pasa. Y una de esas cosas, apúntalo, hay pecado. Y ahí es donde yo digo, Señor, llévatelo, o te lo mando. De verdad, llévatelo. Yo preferiría, Señor, llévatelo. Si quieres cortarlo, córtalo. Es como cuando te sale un tumor en tu cuerpo, que lo llaman como algo cancerígeno. ¿Cuál es la solución, hermano? Córtalo. La solución no es apapáchalo, cuídalo, para ver si manténlo ahí. No, la solución médica es córtalo, papá. ¿O te quieres morir completo?
córtalo. Tengo una tía que esta semana la operaron, le cortaron un dedo del pie. Y uno dice, wow. Pero ¿sabe qué dijo el doctor? Le dijo a las hijas, pues, o le corto el dedo o le corto la pierna. Ustedes me dicen, es que si no le cortas el dedo te va a contaminar todo. Le cortas el dedo o le cortas la pierna, córtale el dedo, aunque duele. Y a veces pasa así también en las congregaciones, y yo oro al Señor así: Señor, yo no sé los corazones de la gente en la iglesia, no conozco a nadie, cara vemos, corazón no sabemos qué hay allá adentro, pero Dios sí sabe. Amén. Y lo que oramos es: Señor, si hay gente que está haciendo lo malo y persiste en hacer lo malo y no se arrepiente, porque es que se les predica, se les enseña esto, Biblia, pero persiste en hacer lo malo, Señor, córtalo, sácalo, que te va a doler como cuando te sacan una muela, pero no, sácalo, Señor, porque preferimos tus maravillas. Amén. Preferimos tus maravillas. Dale gracias al Señor si tienes un pastor que te predica sobre estas cosas, la santidad, porque Dios no ha cambiado. Y si tú quieres en verdad despertarte, si en verdad tú crees que Dios va a venir, y yo siempre oro al Señor así: Señor, si tú vas a venir, que me halles a mí sirviéndote, pero no tibio, sirviéndote encendido para ti. No, Señor, yo no quiero que cuando tú llegues me halles a mí en una banca ahí sentado sin hacer nada, siendo tibio, produciendo náusea. No, Señor. Y de ese mensaje que predicó ese gringo, sí me quedó claro. Tal vez no van a haber avivamientos nacionales, pero la promesa de Dios está todavía. Él puede hacer maravillas en todo aquel que busca su favor. Él puede encontrar gente aquí todavía cuando Él venga, cristianos, iglesias encendidas, avivadas para Él. Y yo quiero ser uno de esos. Pero la primera cosa es: tienes que desechar las obras de las tinieblas. Amén. Y la segunda, que la vamos a ver luego, tienes que vestirte de las armas de Dios.